Metido el tema de las tarifas y vamos a hablar con Romina Ríos de la Asociación Protectora para saber cómo es el tema de los aumentos que se vienen en febrero y además alguna preocupación que tienen los usuarios sobre el tema subsidios, que se han hecho algunas modificaciones. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Buen día. Antonio Ginar te saluda. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, a Bien, ustedes. recién conocíamos la noticia fresquita de que AISAM aumenta un 17% sus tarifas, se lo han autorizado. ¿Qué otros incrementos hay ahora en este comienzo de año, Romina? Por el momento, en lo que refiere a energía eléctrica, Ujú, ya tuvimos a fin de año uno, así que tenemos que esperar la actualización es trimestral. ujú, Y en cuanto al gas, también lo vamos a ver ahora dentro de poquito, porque fue alrededor de un 0,5 y se van actualizando porque empieza el nuevo esquema tarifario con este nuevo esquema de los subsidios. ujú, Entonces, si bien es cierto que los subsidios técnicamente no son aumentos de tarifa, sí hay que reacomodar, digamos, distintos números en cuanto a cómo van a venir diagramadas las tarifas para los usuarios que van a mantener los subsidios. ujú. ¿Y cómo es este nuevo esquema con los subsidios? Hay mucha gente que está preocupada, dice, me tengo que inscribir de vuelta, ¿cómo tengo que hacer para no perderlo? Bien, eso es muy importante, sí, ha generado incertidumbre y por otro lado también ha generado un poco de no querer hacer nada porque esto venimos desde julio del 2022. Ujú, Entonces, le genera una cosa decir es lo mismo, es algo nuevo, ¿no? Entonces, primero en principal, todos aquellos usuarios que desde julio del 2022 a la fecha se inscribieron en el registro y continúan teniendo las mismas condiciones socioeconómicas, ujú, no tienen que volver a inscribirse. Se formó un nuevo registro que se le cambió el nombre, básicamente, entonces se migra el registro anterior hacia el nuevo registro. Entonces, ujú. en principio, no habría que hacer ningún tipo de inscripción nueva. Bien. Quienes sí tendrían que hacer inscripciones, aquellas personas que nunca se inscribieron y hoy desean solicitar los subsidios, aquellas que se inscribieron en algún momento de todo este tiempo y no reunían las condiciones para el mantenimiento del subsidio, hoy quizás sí reúnen las condiciones, se pueden inscribir y la novedad serían aquellos usuarios que utilizan garrafa. Mm, Esos sí son los nuevos miembros que se incorporan y que sí o sí se tienen que inscribir, porque caso contrario no van a recibir el subsidio a través de ANSES, que era el plan hogar. ujú, Les daban un subsidio para comprar la garrafa de 10 kilos. Hoy sí o sí tienen que inscribirse en este registro para que se les haga el descuento o el reintegro a través del pago de una billetera virtual que van a tener que utilizar. ujú, ujú. Ese sería el cambio, por un lado, en cuanto a a las personas físicas, digamos, usuarias. En cuanto a los requisitos, cambiaron algunos. En cuanto a los ingresos, no, el grupo familiar no debe percibir más de 3 canastas básicas totales como ingreso. Antes eran 3,5. El monto de hoy aproximadamente son eh, 3.900.000 pesos. Recuerden que ese monto no es fijo, va cambiando mes a mes cuando se dan los datos de la inflación, los datos del INDEC y demás. Ujú. Después, con respecto a los vehículos, también se achicó ese número, eran 3 vehículos o más. Ahora simplemente es más de un vehículo con una antigüedad menor a 3 años, también quedan fuera del esquema de los subsidios. El resto siguen siendo iguales, que eran tener 3 o más inmuebles a nombre del grupo familiar, no solo del titular del servicio, sino del grupo familiar declarado, pertenecer a una sociedad accionaria, una embarcación de lujo o una aeronave. Ujú. Esos requisitos se mantienen. Va a Bien. haber excepciones, que es cuando uno de los integrantes del grupo, o sea, un certificado único de discapacidad del CUT, sea considerado como veterano de Malvinas o tenga una vivienda con el certificado de RENAVAP. Esos hogares sí van a estar manteniendo los subsidios más allá de los otros requisitos. Ujú. Así que a estar atentos por si a Claro. partir de las facturas que vengan ahora en febrero notamos algún cambio. Vamos a tener, o sea, una factura más alta porque hemos tenido mayor consumo de energía eléctrica. La del gas se tendría que mantener, no tendríamos que tener ningún tipo de inconvenientes. En la energía eléctrica la vamos a notar que viene más cara, o sea, lo que Ujú. tenemos que pagar.
pero no quiere decir indefectiblemente que me he quedado sin subsidios. Claro, Quiere decir que he consumido mayor kilowatt porque, bueno, hemos tenido temperaturas altas. claro. Entonces, controlar efectivamente que siga viniendo el subsidio nacional. Si no viene, tenemos que realizar reclamos y Ujú, esa es la parte un poco más engorrosa, que es otro de los cambios que establece la nueva normativa. ujú. Todos los reclamos se realizan a través de la plataforma TAT, trámites a distancia. Se tienen que loguear a través de su clave fiscal o de Mi Argentina. A partir de allí ingresan y realizan lo que es la rectificación de datos o lo que sería como un recurso de reconsideración de por qué me han quitado los subsidios, que revean, digamos, Claro, esa decisión que ha tomado la Secretaría de Energía. claro, claro. Bien, esto es un poco todo lo que has explicado, lo que algunos señalaban como que le han puesto un techo a los subsidios. Sí, el techo también está dado por los consumos. Ujú, Los consumos también estábamos teniendo aproximadamente entre un 60 y un 65% de la tarifa subsidiada ujú. en energía eléctrica y gas, y hoy en día vamos a tener solamente el 50% de la energía subsidiada. Ah, bien. En cuanto al cuánto de ese consumo es lo que es el gas, queda exactamente igual como estaban. Tenemos una grilla, un cuadro en la factura, en Sí. el margen izquierdo, que vamos a ver cuántos metros cúbicos por cada uno de los meses son los que se subsidian. Ujú, En el caso de la energía eléctrica sí se cambió y ahora tenemos diferenciado los meses de mayor consumo, por ejemplo en el verano, de los de menor consumo, que es el resto del año. ujú, En época de verano vamos a tener 300 kilowatts mensuales subsidiados. Si nos excedemos, vamos a pagar ese excedente como tarifa plena. En el resto del año, que sean de menor consumo, vamos a tener 150 kilowatts subsidiados. ujú. Si nos excedemos, también no es que perdemos el subsidio, sino que pagamos ese excedente como con tarifa plena, es decir, un Claro, usuario sin subsidio. claro, claro. Sí, un poco por la gente también mide el consumo, ¿no? Sí, yo creo que por un lado, nosotros también tenemos que como usuarios tomar conciencia de que por más, hay una idea en la cabeza de uno de que si yo pago por los servicios, los puedo usar como yo quiera. Claro. Puedo dejar el agua abierta todo el tiempo, puedo dejar el Sí, aire acondicionado prendido en la casa por más de sí. que no Todas las esté. luces prendidas, todo eso. Exacto, total yo lo pago. Y si Ujú. puedo pagarlo, nadie me tiene que decir cómo O, usarlo. o total tengo subsidio. Exacto, exacto. Entonces, también tiene que cambiar esa idea, porque los recursos hay que utilizarlos porque son escasos, entonces tenemos que Sí. usarlos conscientemente. Ujú. No podemos utilizarlos porque los pagamos así de manera indefinida o sin un uso consciente del mismo. Entonces, por ese lado sí tener ese cambio nosotros como usuarios, pero bueno, por el lado de la parte de las políticas públicas, como siempre les menciono, este tema de las tarifas es totalmente sensible y Claro. por eso desde el 2022 a la fecha no han podido terminar de hacer la quita total de subsidios, porque obviamente es un tema dificilísimo, hay Sí. muchísimos usuarios, todos con condiciones totalmente diferentes, ni siquiera los podés Sí. categorizar tan ampliamente como se está haciendo. Entonces, cada caso particular es un caso único Sí, sí, y es sí, lo sí. que el Estado no puede hacer, o sea, no se va a detener en cada caso particular. Claro, no, y además el tema es que también el poder adquisitivo de la gente no ha mejorado mucho o no ha mejorado en algunos casos, entonces no pueden pagar tarifas más altas. Esa es la cuestión Tal también, ¿no? cual, tal cual. No han tenido el mismo avance que quizás han tenido otros sectores como los servicios públicos, los alimentos y demás. Entonces el impacto no es el mismo, y no alcanza para cubrir todos los gastos de una familia tipo, que estamos hablando de una familia con gastos convencionales, no con gastos de lujo, no con gastos de que, o sea, cualquier ciudadano no podría darse. Estamos hablando de gastos normales: alimentación, vivienda, servicios públicos, educación y vestimenta. Y sí, y se nota muchísimo cuando te consultan de por qué vino tanto y demás, porque son consultas que antes a lo mejor te consultaban otro tipo de Ujú, situaciones. ujú, Hoy en día, teniendo el subsidio y todo aplicado, se les dificulta pagar ujú.
en este caso la boleta de energía eléctrica. Sí. Con el gas todavía no hay tantos inconvenientes. Ahora, ¿cómo hay que hacer? Porque yo he estado viendo y le ha pasado a muchos vecinos también, que hay meses que vos tratás de consumir más o menos lo mismo, tratás de controlar el gasto, pero hay veces que la factura de la electricidad te viene bastante más alta y otros meses más barata. ¿Hay alguna razón para que eso suceda más allá del consumo, mayor consumo o menor consumo? ¿O cómo podríamos hacer para controlar que no me estén cobrando de más, digamos? Exacto. No, el motivo, no tendría que haber un motivo diferente. De hecho, no existe otro motivo Ujú, diferente. ujú. La facturación tiene que ser por lo realmente consumido en Bien, cada uno de los hogares. bien, Entonces, el método más fácil y casero de controlarlo es verificar tu factura. En la parte de lo que son mediciones y consumos vas a ver la parte del medidor, la fecha en la que pasó el lecturista y la toma de lectura, que es claro, justamente el estado del medidor. claro. Te vas afuera, verificas tu medidor y tomas nota del número que te indica. Ujú. En la energía eléctrica es un poquito más difícil verificarlo, pero se puede hacer. Sí, sí. Entonces vas y controlas. Si el medidor de tu casa indica un número menor que el de tu factura, quiere decir que esa lectura está mal tomada, la de la Ujú, factura. claro. Entonces puede ser porque tipearon mal un número, porque te Sí. tomaron un estimado de otra periodo, Ujú. o ha habido algún otro error en la facturación al momento de emitir la factura. Entonces, si vos le podés sacar una foto, le mandás una foto a la distribuidora eléctrica haciendo el reclamo. Si no, solicitas, obviamente, que ellos verifiquen a través del personal que tengan a disposición. Bien, Entonces, de esa manera, antes del vencimiento, vos no deberías pagarla porque está impugnada esa factura. claro, Si claro. se te pasó el vencimiento, en ese caso, pagala y espera en la próxima factura que venga una bonificación de ese consumo de más que te hicieron. Ok, Pero en cuanto a consumo, siempre es estrictamente lo que vos consumís en tu hogar, bien, ni más ni menos. bien. Es de siempre. Ujú. ¿Qué es lo que te va a pasar? Que a lo mejor por un puntito más, sobre todo en energía eléctrica, que es mes a mes, Sí. que por 1 kilowatt más te pases de categoría, en vez de ser T1 Ah, ah, R1, claro. seas T1 Te cambia la R2. tarifa. Exactamente. Ujú. Entonces T1 R2 pagás el cargo fijo a otro valor y el cargo variable a Ah, otro claro, valor. claro. Por Bien. consiguiente, la parte de impuestos, cargas y otras contribuciones también van a venir diferentes, porque ya no va a ser, por ejemplo, el IVA, el 21%, va a seguir siendo 21%, pero no va a ser a lo mejor de 30.000, sino que va a ser de 50.000. Claro. Entonces te va a variar alumbrado Ujú. público, la, Sí, la sí. parte del CCC, que es la carga para la... Ay, se me fue Ujú. el fondo compensador Sí. eléctrico, perdón. Ujú. Entonces, todo eso hace que, bueno, esa es justo la tercera parte de tu factura, Claro. también se incremente y el monto final obviamente varía. Ujú. Bien, Romy, súper completo todo lo que nos has explicado, así es que te agradecemos como siempre la predisposición y la claridad para explicar todos los conceptos. Un beso grande y que estés No, muy por bien. favor. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer formar parte de un ratito de las mañanas de M News. Gracias, que estés bien. Adiós. Ok. Romina Ríos, de la Asociación Protectora, quien nos explicaba todo el tema de tarifas, variaciones y todo esto para que usted lo tenga en cuenta.